¿Cómo es tu historia, digamos? ¿Vos cuántos años viviste en Cuba y por qué es que emigrás acá a Argentina? Eh, Mira, bueno, yo nací en el 87, o sea, 3 años antes de la caída del muro de Berlín, bueno, del campo socialista, de todo eso, ¿no? Y en Cienfuegos, que es una, que es una provincia al occidente sur, ¿no? Que tiene costa en el Mar Caribe Sur. Y ahí comencé los estudios de violín, porque yo soy músico, y a los 15 años nos mudamos para La Habana, seguí estudiando violín en La Habana y, y en el 2017 vine para acá, para Argentina, hace 4 años, Mirá. más o menos. Y justo vos que sos músico, se armó como una movida de, más allá de la rebelión que hubo en Cuba y las protestas, como con los músicos, ¿no? Una canción que se llamó Patria y Vida, mucho de eso. Sí, hay mucho, mira, el movimiento cultural cubano siempre ha tenido muchos chantajes, como toda la sociedad, ¿no? Porque es un régimen totalitario, tiene muchas herramientas para chantajear, para limitar la expresión de artistas incluso que estén fuera. Eh, pero lo que ha ido pasando es que a partir del 2000, yo creo 18 sobre todo, eh, el régimen intentó poner un decreto que se llama el 349 para limitar más aún, y además hacerlo de una manera casi de guante blanco. Era como un inspector podía clausurar cualquier tipo de evento, incluso aunque fuera una casa privada y particular. O sea, en Cuba empezó a florecer a partir de los 90 tibiamente, después de los 2000 con más fuerza, por ejemplo, un movimiento alternativo de arte que, por ejemplo, hacía una exposición en una casa pequeña, en un apartamento pequeño. Pero bueno, no le pedías permiso a nadie, no tenías que tener un censor diciendo de esta obra sí, este artista no, porque este opina mal del gobierno no puede estar en la exposición. Bueno, para evitar todos esos muros de censura, creció un ambiente alternativo, muy underground, muy de secretico, de mira la exposición en tal lugar, mira un concierto de fulanito. ¿Y qué pasó? Que el régimen empezó a darse cuenta de que todo eso estaba ya floreciendo y encarnándose, digamos, en una sociedad civil independiente. Y entonces trata de impulsar este decreto 349 para limitar, no solo meter miedo, sino crear como estos supuestos inspectores que iban a llegar y clausurar eventos. Y después cualquier conflicto que se armara, ellos decían, no, eso fue una exageración del inspector, no, estaba, y quedaban limpios. Entonces, una estrategia de esa, pero los artistas se dieron cuenta y se unieron y empezaron a exigir que no se aplicara ese decreto. Y entonces, a partir de ahí, se va generando mucha sinergia, mucho movimiento, mucho intercambio entre grupos de diversas disciplinas, de diverso espectro ideológico, de muy variadas que se unen para defenderse y tratar de protegerse. Y eso ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y con cada golpe, con cada acto de más represión, lo que ha generado es más solidaridad y más compromisos de artistas, de intelectuales, de gente que siempre se manejaba con mucho cuidado por muchos miedos que hay, por la familia, porque no puedes publicar más, porque si tienes algún proyectico en Cuba lo pierdes, cualquier cosa, ¿no? Que pueda, como que han ido dando ese paso. Por eso esto que mencionaba, la canción Patria y Vida, yo creo que es una consecuencia afortunada de todo este movimiento que de hecho varios de sus protagonistas que residen en el exterior, como es el caso de Yotuel, como es el caso de gente de zona, eh, en muchos años evitaron pronunciarse enfáticamente en cuestión de la dictadura porque es difícil, aunque estés en cualquier lugar de este mundo, es una dictadura totalitaria que tiene embajadas, que tiene inteligencia en cualquier lugar y que presiona desde muchos lados y que además tiene un manto, digamos, de impunidad simbólica donde cuando tú lo atacas es como que te vuelves de extrema derecha. Entonces mucha gente, para evitar esos posicionamientos dentro del espectro, digamos, simbólico político, entonces evitaban
criticar de frente, pero ya ha llegado a un punto la situación de que muchos se han dado cuenta de que la manera de generar un cambio es buscar, es mencionar el problema. El problema es que es una dictadura, que evita cualquier tipo de transición y de progreso. Ahora, Luis, vos recién dijiste que ahora la gente se está animando más de alguna manera a expresar lo que piensa, ¿no? Pero tengo entendido que sigue la opresión del régimen, por así decirlo. ¿Eso sigue pasando? ¿Cómo podrías explicarnos, quizás nosotros que vivimos en Argentina, cómo se vive más a flor de piel esta represión del régimen? Mira, la represión ha aumentado muchísimo. Un dato, por ejemplo, es que en estos últimos 2 meses se duplicó la cantidad de presos políticos. Se duplicó. O sea, de tener presos políticos y de conciencia un aproximado de 130, 140 confirmados, ¿eh? Nunca se saben las cifras reales en Cuba. Estamos hablando de cifras indiscutibles, con personas, casos, todo. Ahora hay, creo, 300. Se duplicó. Además de eso, las medidas represivas, ellos utilizan, por ejemplo, en mi época, y lo siguieron utilizando, cuando había un evento de la oposición o algo que ellos se enteraban que había una reunión, a todos los casos, a todas las personas que ellos tenían identificadas como opositores, simpatizantes o lo que fuera, ellos iban a la casa, estamos hablando de la inteligencia, la seguridad del Estado, los que se dicen seguridad del Estado, que van en ropa de civil, no van con uniforme ni nada, y te dicen, te tocan la puerta y dicen, no puedes hoy salir de tu casa. Así, sin ninguna orden, sin nada. Hoy no puedes salir. Y si sale, llamo a la patrulla y te monto y te llevamos detenido. Bien. Eso lo hacen sistemáticamente hace muchos años. Ahora, ¿qué están haciendo? Que, por ejemplo, eso lo hacen, pero te lo mantienen 10 días, 15 días, un mes, 2 meses. Hoy salió una nota que 3 amigas que además conozco, una de ellas muy amiga mía, Camila Lobón, artista plástica, lleva 62 días sin salir de su casa, sin poder salir. Entonces, lo que antes era un día, 2 días, pasó a ser una semana, pasó a ser 15 días y ahora son meses que no te dejan salir, y que a veces te dejan salir un momento porque tú le dices, mira, es que tengo que ir al médico. Fíjate qué locura, ¿no? Completamente irracional. Entonces el tipo dice, ah, bueno, está bien. Entonces te llevan al médico o te llevan a algún lugar y te vuelven como si tuvieras una prisión domiciliaria que la tienes de hecho, pero con una condena completamente arbitraria. Mañana puede ser que ya no esté la gente ahí, entonces tú puedes salir. A los 2 días puedes de nuevo intentar salir. Entonces esa situación es de una represión fuerte y eso le suma las detenciones que hubo el 11 de julio con tortura física y la tortura psicológica ni hablar, que a veces es peor la tortura psicológica, pero con tortura física también, golpizas, ya han salido testimonios de varios de los detenidos con testimonios muy fuertes. Entonces, eran cosas que han sucedido mucho en la historia cubana, desde el 59 hasta acá han sucedido, pero que en los últimos tiempos ellos no tenían tanta necesidad de impregnar tanto miedo, porque la gente sabía de lo que podía hablar y lo que no podía hablar, de lo que le buscaba problemas, de lo que no le buscaba problemas. Pero al pueblo ya lanzarse a las calles, al dar una lección enfática, directa, de que quiere cambio de sistema, de que no quiere comunismo, de que abajo el presidente, ofensas, quiere patria y vida, quiere libertad, diciendo directamente eso, entonces el régimen por supuesto que se asusta e implementa una cuota más de represión, que es lo que estamos tristemente viendo ahora. En este lanzarse a las calles y protestar, ¿qué rol cumple cada generación y por sobre todo qué rol cumplen los jóvenes en Cuba? Mira, yo creo que primero lo interesante es que las herramientas de comunicación que son directamente muy nuevas en Cuba, el celular con internet de datos, posibilitó que todas las generaciones a la vez se empaparan de lo que quisieran. A ver, con muchas limitaciones, es caro, hay páginas que no tienes acceso, pero de alguna manera la gente se las agencia,
por el mismo Facebook o por un mensaje de WhatsApp. Entonces, todas las generaciones a la vez empezaron a entrar en contacto con opiniones, a poder expresarse más o menos. Y eso creo que se manifiesta también que en las manifestaciones. Tú ves de todo tipo, muchos jóvenes, pero también muchas personas de la tercera edad, personas de 40, 50 años, trabajadores. O sea, se ve un espectro completamente variado, porque es que todas esas personas a la vez estaban impedidas de tener contacto con información. No es como en estos países, no es como ustedes, que tienen generaciones, que unas se van formando con, digamos, con un espectro político más o menos de un lado, después viene otra que dice, no, pero esto mira que tiene estos problemas, y porque tienen la fuente, porque pueden ir a los textos, pero en Cuba todo eso está prohibido. Es un discurso único donde la historia es única, la que te cuenta el régimen, donde los libros, y de momento encontrarte con documentales, una entrevista, un post de fulano que saca una carta del director de Bohemia que se suicidó y que decía que todas las mentiras que había dicho y que habían favorecido a Fidel. Cuando todas esas cosas empiezan a salir, empiezan a llegarle masivamente a las personas, te das cuenta que es transversal. Son muchas generaciones que están despertando porque estaban completamente bloqueadas de la información. Ahora, el rol de los jóvenes es fundamental, porque el joven es inquieto, quiere definirse, quiere entender lo que está heredando, que tiene ansia de crear, de hacer algo a futuro, y no quieren eso, por supuesto, no quieren un Estado que te diga lo que tienes que hacer, que además impone una miseria generalizada y no te da ninguna herramienta para poder autónomamente salir adelante, que te cierra todos los espacios, que está todo cooptado políticamente y culturalmente. Entonces no quieren eso, por supuesto, los jóvenes, y sí, seguro que es una fuerza que lanza mucho hacia adelante, ¿no? Es uno de esos grandes motores, digamos, de búsqueda de progreso y de desafío al régimen. Luis, muchos intelectuales argentinos, periodistas, hombres de la política, como barajan y piensan diferentes posibilidades de lo que puede ser el derrocamiento del régimen. Algunos hablan de intervención militar, otros de un acuerdo político, otros como de una revolución popular, etcétera, entre otros. Vos, como te planteo dos escenarios, ¿cuál es el que más te gustaría que pase y cuál es el que ves más posible? Obviamente que pueden darse los dos juntos, pero... Mira, por supuesto, a mí, y yo creo que a la totalidad de la sociedad civil cubana, dentro y fuera de Cuba, quisiera que se diera pacífico. Todos los proyectos, las propuestas, todas las cosas que han emergido de la sociedad civil cubana, por lo menos de los últimos 30, te diría hasta de 40 años, son a través de las leyes, a través del voto pacífica, que el régimen una y otra vez ha dinamitado. Ni siquiera en muchos casos ha reconocido esos proyectos. Para ellos todos son proyectos de la CIA, son campañas del imperialismo, y bueno, y recurren una y otra vez a esa fórmula para desacreditar cualquier tipo de legitimidad y de búsqueda de una solución desde el diálogo, de la conciliación y sobre todo desde la soberanía, que les devuelva la soberanía a las personas. Yo quiero seguir insistiendo por esa vía, porque me parece que cualquier vía militar no solo no va a lograr un cometido bueno, porque va a encontrarse que en ese tipo de empresas empieza a generarse muchas contradicciones, porque ya empiezas a enfrentar personas contra personas, se empiezan a generar cosas que no puedes calcular, porque eso es o sea, cuando empieza un conflicto nunca se sabe cómo va a terminar ni qué va a pasar, ¿no? Pero además de eso, le va a dar al régimen la legitimidad supuesta, no va a tener ninguna igual, ¿no? Pero ellos sí le va a dar la legitimidad delante de un sector mundial para decir que lo están atacando y que, bueno, en defensa de esos ataques, él tiene que atacar. ¿Qué es lo que siempre ha hecho? O sea, ellos no han dejado de atacar,
por más de que siempre sea, por lo menos en los últimos 30 años, buscado de soluciones muy pacíficas y completamente a nivel, digamos, electoral, de las leyes, y ellos siempre hablan a nivel de ataque. Esto es un ataque, esto... imagínate si implica un poquito se implica algo ya más de violencia, a ellos arremeten ahí con todo el arsenal militar que tienen contra todo. Entonces, yo creo que lamentablemente la solución, y digo lamentablemente porque ojalá hubiera una solución, digamos, militar, pero que fuera pacífica, o sea, una solución, por ejemplo, de los estados democráticos unidos, diciéndole dictadura, porque es un régimen que no va a ser difícil que devuelva la soberanía, porque tiene secuestrado un país. Si hubiera una coalición de democracias mundiales que le dijera a los regímenes, hey, espérese, usted no tiene legitimidad, tiene que hacer elecciones, y si no sale, tiene que retirarse e irse, y con ese nivel de coacción que tiene detrás algo militar, pero que al final es una coacción democrática, sería muy importante que eso existiera, pero no existe. Todas las democracias están atomizadas en el mundo. Entonces, y todas dialogan con el régimen, cada una de una manera. Por ejemplo, la Argentina prácticamente lo defiende. O sea, el gobierno actual, el presidente, por un lado, en omisión, dejándole diciendo que no sabe lo que pasa, ¿no? Lo que dijo Alberto Fernández. Pero además de eso, dejándole al kirchnerismo, que sí sabe, por supuesto, y está diciendo de que está apoyando a la dictadura cubana enfáticamente. Entonces, ahí vemos cómo cuerpos políticos, estructuras políticas que están en la democracia, que están en el proceso de países democráticos, dialogan, no solo dialogan, sino que apoyan a la dictadura cubana. Y ese es el gran problema que tenemos, porque si no existiera este apoyo, ellos estuvieran muy solos y tendrían mucha debilidad diplomática, y eso les haría dar pasos hacia atrás y tener que empezar a tender puentes. Pero lamentablemente hay mucha doble moral en la democracia de Occidente y de Latinoamérica. Luis, siguiendo con esto que estás hablando de los países democráticos, ¿no sentís que últimamente se está hablando, no, quizás con lo que sucedió en Cuba hace poco no, pero los últimos años, ¿no se está hablando más de Venezuela que de Cuba? ¿Se está dejando de lado Cuba para hablar de la crisis de Venezuela? ¿Cómo pensás eso? Sí, mira, después del 11 de julio, realmente el tema Cuba ocupó, evidentemente, en todo el mundo ocupó un espacio. Antes de eso era muy difícil, incluso acá en Argentina, muy difícil. ¿Por qué? Porque le tienen mucho miedo a la dictadura cubana, porque lleva 62 años interviniendo en muchos países, no solo militarmente, sino de la inteligencia, y gasta mucho en eso. Mira, la dictadura cubana es uno de los países que más embajadas y sedes diplomáticas tiene en el mundo. Y estamos hablando de un país pequeño, o sea, pero además, con llegarte a la embajada de Argentina, te das una idea de cómo son las embajadas y cuánto invierte eso al tener un edificio en Belgrano de 4 pisos, o sea, un edificio grandísimo. Entonces, cuando hay otros países, incluso latinoamericanos, que tienen un apartamento de embajada o un consulado o algo pequeño. Entonces, ellos invierten mucho en eso y invierten en diplomacia. Imagínate que Cuba fue renovada en puesto de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. O sea, ¿cómo es que Cuba puede llegar ahí en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y tener creo que son 30 países que pertenecen a esa Comisión de Derechos Humanos? Eso es a base de chantaje, diplomacia, de todo. Entonces, le tienen miedo a la dictadura cubana y muchos políticos prefieren hablar de Venezuela. Ahora, ¿qué pasa? Que está bien que hablen también de Venezuela, porque Venezuela es un ejemplo de cómo dentro de la democracia te la pueden robar, y es un ejemplo muy contemporáneo de lo que puede pasarle a cualquiera de estos países que deje avanzar un proyecto que sea antidemocrático desde la propia democracia.
Entonces, el caso de Venezuela, como ahora mismo también el caso de Nicaragua, son casos paradigma, digamos, de cómo un Estado totalitario se va volviendo, a partir de la democracia, va con, mediante mecanismos legales, mediante coacción, mediante muchas violaciones, pero dentro de la democracia hasta que la revienta y ya, y la dinamita. Entonces, son ejemplos. Todavía Cuba, como tiene 62 años de la misma dictadura, ha vivido muchos procesos históricos. Bueno, la Guerra Fría, todo lo del campo socialista, bueno, todo eso. Entonces, a veces, algunos políticos, hablar de Cuba es como algo lejano. Y lo que no se dan cuenta es que si lo que pasó en Venezuela y lo que está pasando en Nicaragua es porque Cuba sigue estando ahí y porque esa dictadura sigue siendo la misma y porque maneja esos hilos y porque por alguna razón Fidel Castro era bien recibido por los Kirchner, por Lula, por Evo, por Correa, o sea, todo eso de alguna manera tiene un entramado y que se sitúa un poco en La Habana y que mientras sigue esa dictadura ahí, la región latinoamericana va a tener ese peligro, el peligro de que dentro de la democracia te vayan cooptando hasta que llegue un punto que la pierdas, como le pasó a Venezuela o a Nicaragua. Entonces, yo creo que pasa un poco por el miedo que le tienen a la diplomacia cubana, a la inteligencia, del chantaje, y por otro lado, porque no se dan cuenta de que o no quieren enfatizar que la relación clara que hay, evidente, entre lo que pasó en Venezuela y Cuba, ¿no? Estamos hablando de que no solo que Venezuela recibió mucho apoyo de misiones médicas, que se sabe ya por varios estudios, cosas que una parte son médicos, hay otros que son médicos y son de inteligencia, y hay otros que son directamente no son médicos y son personal de militar. Pero que además de eso, después Venezuela recibió ayuda militar directamente y hay gente, militares cubanos dirigiendo la represión en Venezuela. Entonces, eso hay que tenerlo claro porque después cuando un soldado estadounidense pisa Panamá, dicen, oh, intervención del imperialismo y tienes un ejército completo en Venezuela de Cuba. Entonces, muchos de los políticos con buenas intenciones y qué sé yo, pero al no enfatizar eso, van dejándole vía libre una vez más estos mecanismos de la dictadura. Justo Luis te iba a hacer la pregunta de, digamos, la reacción del gobierno argentino con todo lo que está pasando, y el presidente no solo dijo que no sabía lo que estaba pasando, sino que había que terminar con los bloqueos. Entonces, yo entiendo esto que decide que para los intentos de dictadura latinoamericanos es muy importante Cuba. Y para el régimen cubano, ¿qué tan importante es que determinados países lo apoyen públicamente? Muy importante, porque el régimen ha invertido mucho en lo simbólico. Y eso no es por gusto, porque lo simbólico forma parte de lo político y de la fuerza y del poder político en cualquier lugar. Si los presidentes de América Latina que han sido elegidos democráticamente, no vamos a hablar de Maduro, no vamos a hablar de Ortega, pero los demás que han sido elegidos democráticamente, señalaran y dijeran, más allá del espectro ideológico, puede ser de izquierda, derecha, lo que sea, esto es una dictadura, no queremos eso, eso no es un modelo a seguir, ustedes no respetan la soberanía de su pueblo hasta que ustedes no hagan democracia, no hagan elecciones libres y no dejen pluralidad de voces y libertad de expresión y de asociación, no tenemos nada que hablar con usted. La historia de los cubanos sería muy distinta. Lo que pasa es que a veces con la supuesta buena intención, comillas, ¿no? De generar puentes, vínculos y diálogos, por un lado, la democracia tiende el puente, como pasó, por ejemplo, con el mismo Obama o con muchas otras democracias, y la dictadura toma lo que le conviene y lo que no te lo rechaza, porque ellos funcionan como el que secuestra un lugar, ¿no? Que dice, que es el que te pone las condiciones, porque tiene el lugar secuestrado, tiene la persona, lo que sea, ¿no? Entonces él te dice, quiero tanto dinero, y tú no puedes decir, no, pero eso es mucho, ¿no? No, quiero tanto dinero y es esto, y me lo dejas acá y acá, y entonces es un secuestrador que pone condiciones. Entonces, a veces
se cae en un inocentismo, en una cosa como muy naif a la hora de decir, bueno, espérate, a ver, la primera condición es que usted ponga, se legitime, y si no, chao. Entonces, haz elecciones, haz esto, haz un mecanismo que está comprobado, que otorga cierta soberanía. Sabemos que la democracia es imperfecta, pero no tener elecciones o tener elecciones amañadas, como existen, porque elecciones, por supuesto que inventan, pero si no tienes libertad de asociación, no tienes pluralidad de partidos, no tienes representación, o sea, posibilidades de representantes legítimos con otro discurso. O sea, nunca se ha visto a alguien de una asamblea cubana haciendo una crítica. O sea, eso puede ser algo legítimo, no puede ser. O sea, ¿cómo cientos de personas pueden legítimamente representar un pueblo y cuando, si acaso ahora, en estos últimos años, dicen 2 o 3 críticas leves, pero que nunca es sobre el sistema, nunca es sobre la cuestión electoral, nunca es sobre cuestiones fundamentales? Entonces, por supuesto que no hay legitimidad política ninguna, y lamentablemente a veces las democracias no enfatizan lo suficiente este problema. Y para volver a la respuesta de la pregunta, sería fundamental que lo hicieran, no solo para los cubanos, también para los propios países, porque seguir jugando con un violador de derechos humanos, un dictadores, un régimen con todas las cosas negativas políticamente que se puede ver a clara luz, debilita políticamente la región y debilita la democracia de cada país, la institucionalidad de cada país. Y sabes que el otro día te miraba en Intratables discutir con alguien, con un investigador del CONICET, me parece, y me imagino que debe sentir mucha impotencia, porque habiendo vivido tantos años en Cuba, ¿qué sentís o qué te pasa cuando la izquierda latinoamericana reivindica al Che, a Fidel, o habla de Cuba como un paraíso? Mira, sí, por un lado se siente impotencia, rabia, y también ese cinismo, porque hay que ser muy cínico para hablar de que en Cuba las elecciones son legítimas, que Cuba tiene legitimidad, el gobierno, la dictadura cubana tiene legitimidad de origen, y ese tipo de frases eh, que es muy difícil de sostener, y sobre todo si esa persona tiene cierta formación, ¿no? Porque si lo oíste y lo creíste y no investigaste más, como le puede pasar a muchas personas acá, como le pasa incluso a artistas y como le pasa a gente que se cree intelectual eh, o que son intelectuales en algún campo, bueno, es lamentable. Pero que una persona que de ciencias políticas, que sepa supuestamente lo que está hablando y que lo defienda, para mí lleva implícito mucho cinismo. Y yo creo que ese cinismo se da naturalmente en las sociedades libres, porque hay libertad de expresión y bueno, tiene todo su derecho, pero lamentablemente destruye ese propio espacio de libertad de expresión, porque el, toda la libertad también se tiene que sostener en cierto sentido común y en cierta racionalidad. Hablar de un país que tiene supuestamente decir legitimidad de origen, cuando estuvo 16 años, o sea, desde el 59 hasta el 76, no había constitución, todas las leyes eran decretos. ¿Qué legitimidad de qué origen? O sea, si no había, y las promesas con las que el gobierno de Fidel Castro, el gobierno revolucionario, llegó al poder, era para reinstaurar la constitución del 40 y hacer elecciones en el término de un año. Si ninguna de esas dos cosas se hicieron y además estuvo dirigiendo el país a base de decretos y de votaciones simbólicas en plazas públicas, 16 años, y después pone una constitución copia, tal calco prácticamente, de la constitución del 75 de los checos, de los checoslovacos. Entonces, que ahí el Partido Comunista es el órgano superior y todo eso, y es el único, es la vanguardia, y toda esa cosa que por supuesto es completamente ilegítima, porque nunca te vas a encontrar una sociedad donde todos piensen lo mismo, donde todos quieran ser representados por un mismo partido o una misma asociación o lo que sea. Entonces, da mucha rabia, da impotencia, pero también preocupa mucho. A mí me preocupa mucho porque
son personas que debieran garantizar cierta racionalidad en la sociedad y personas formadas que debieran orientar, digamos, a los que no se han formado en esos campos y decir, no, mira, tú puedes simpatizar con la Revolución Cubana de una manera simbólica, pero mira, los datos son estos, no han hecho elecciones, en realidad sí, las elecciones las inventa porque es un sistema totalitario que te puede decir, hago elecciones cada 3 segundos y los resultados son magníficos porque controlan todas las instituciones, pero sabemos que no podemos hacerle caso a esas instituciones porque no tienen legitimidad ninguna, o sea, no tienen autonomía ninguna. Entonces, que no haya esa barrera, digamos, racional, donde digamos, vamos a ponernos de acuerdo en algo elemental, o sea, donde no hay democracia y donde sí. Y defender eso habla muy mal de esos políticos, de esos intelectuales y es peligroso, es muy peligroso. Yo te digo, siempre opto por la libertad de expresión, cada cual tiene derecho a decir lo que quiera y que el debate sea con argumentos y que la victoria o no de la cultura política y todo sea a nivel de argumentos y digamos de racionalidad, que se imponga digamos el sentido común, pero lamentablemente en ese espacio muchas dictaduras van creciendo, van haciendo como ese caldo de cultivo que después pasa lo que pasa en Venezuela o pasa. Entonces yo creo que, por supuesto que tienen todo el derecho estos intelectuales a decir lo que quieran, pero yo creo que los que estamos del otro lado deberíamos ser mucho más enfáticos y decirle las cosas y dar la pelea con argumentos en todos los marcos, universitarios, políticos, partidarios, asociaciones, en todo eso, dar una pelea racional. No estamos hablando de izquierda, derecha, no sé qué. La democracia, los derechos humanos. A partir de ahí, todo lo demás es cuestionable, es pensable, pero si tú no tienes un lugar que respete eso, ya estamos mal. Y si tú crees que se respeta teniendo los datos y teniendo todas las cosas que no, entonces tu opinión para mí no puede valer, no puede representar. Vale en tanto tú eres una persona, pero no tu opinión, no lo que estás diciendo. Y dar la pelea, porque si no, de la inactividad del otro campo, el campo que defiende la democracia, no estoy hablando de un campo ideológico, sino un campo fundamental, ¿no? De democracia y respeto de los derechos humanos. Entonces se va perdiendo ese espacio de defensa de los derechos humanos y de la democracia. Luis, te hago la última. Muchas veces en Argentina se dice que cada vez estamos más cerca de Venezuela, de Cuba. ¿Qué te genera que suceda esto? ¿Qué pensás que la sociedad cubana que está en Argentina siente cuando escucha a los políticos o a la gente en general decir estas cosas? Mira, los propios cubanos y la propia, por ejemplo, comunidad venezolana son los primeros que llaman la atención, porque ya lo vivieron, ya lo vivimos, y los venezolanos lo vivieron muy recientemente, vivieron cómo fueron muchos, porque muchos apoyaron a principio a Chávez, y fueron desengañándose, y cuando se dieron cuenta ya no tenían herramientas para echar atrás, ya no podían decir, bueno, en las próximas elecciones votamos al otro candidato, no a los que vengan por el partido de Chávez. Ya llegó un punto en que retroceder ya no se podía, ya no tenían los mecanismos porque fueron fracturados. Y a mí lo que me preocupa es que eso pasa acá, porque puede pasar perfectamente. No por gusto tienen a un kirchnerismo diciéndole a la dictadura cubana, al jefe del bloque kirchnerista, diciéndole al Bruno Rodríguez, al canciller de la dictadura cubana, diciéndole que Cuba les ordene, poniéndose en esa camaradería entre supuestos pares, cuando no lo son, ¿no? Y por eso tienes un canciller que no dice una palabra, que se retiraron de la querella contra Maduro en La Haya y que en la votación en la OEA contra Nicolás Ortega se abstuvo, mandó a abstenerse. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque eso tiene un costo político y eso saben que va a ser cuestionado. Bueno, lo hacen porque hay otros intereses detrás, evidentemente, y eso es preocupante, porque cuando ese sector gane más poder, si gana más poder, puede perfectamente ir rompiendo esos lazos que permiten
retroceder, cambiar de rumbo, pueden ir rompiéndolo, porque ya pasó en Venezuela y en Nicaragua. Estamos viendo ahora mismo en Nicaragua cómo cada día aparece un nuevo preso político y eran personas clave de los candidatos presidenciales, están casi todos detenidos, los partidos políticos ya prácticamente no existen. Entonces, y todo eso se dio en un país que estaba en democracia. Es muy peligroso, es muy triste, y por eso justamente para mí es fundamental dar la pelea hoy por Cuba, pero también por Argentina. También por Argentina.